Nunca imaginé que mi propia familia sería capaz de traicionarme de la forma más cruel posible. A mis 75 años, después de perder al amor de mi vida, descubrí que el verdadero peligro no estaba en la soledad o en la tristeza, sino en las personas en las que más confiaba. Esta es la historia de cómo mi propio hijo intentó robarme todo lo que mi marido y yo construimos juntos a lo largo de 50 años de matrimonio. Si alguna vez ha desconfiado de las intenciones de alguien cercano, o si conoce a alguna persona mayor que pueda estar en peligro, por favor, quédese hasta el final. Puede que esta historia salve una vida. Lo que voy a contar sucedió hace solo 6 meses, pero parece una eternidad. Todavía me despierto en mitad de la noche, con sudores fríos, reviviendo cada momento de aquella terrible semana en Barcelona. Pero necesito compartir esto, porque sé que no soy la única. Hay miles de personas mayores siendo manipuladas, engañadas y robadas por sus propios hijos en este mismo momento. Acompañe mi historia hasta el final y comente la ciudad desde donde está viendo para que pueda ver el alcance de mi historia. Mi nombre es Marcia, tengo 75 años y he vivido en Valencia toda mi vida. Nací aquí, me casé aquí, crié a mi hijo aquí. Mi esposo, Miguel, falleció hace 4 meses a causa de un cáncer agresivo que se lo llevó en menos de 6 semanas. Estuvimos casados durante 50 años y no hubo un solo día en que no agradeciera a Dios por tenerlo a mi lado. Miguel era ingeniero civil, trabajó en grandes proyectos de infraestructura por toda España y juntos construimos una vida cómoda. No éramos ricos, pero teníamos nuestra casa pagada, algunos ahorros y las inversiones que Miguel hizo a lo largo de los años. Nuestro hijo único, Javier, siempre fue nuestro orgullo. Se graduó en administración, se casó con Carmen, una mujer que conoció en la universidad, y construyó su propia empresa de consultoría en Madrid. Durante años mantuvimos una relación cordial, aunque distante. Javier siempre estaba demasiado ocupado para visitarnos, siempre tenía algún proyecto urgente, algún viaje de negocios. Carmen rara vez venía con nosotros, y cuando venía, pasaba la mayor parte del tiempo al teléfono. Pero eran nuestros hijos, y los amábamos incondicionalmente. Después de que Miguel murió, me sumergí en una tristeza profunda. La casa se quedó vacía, demasiado silenciosa. Cada rincón guardaba un recuerdo de él. Cada objeto contaba una historia nuestra. Dejé de cocinar porque no tenía sentido preparar comida solo para mí. Perdí peso. Dejé de salir. Apenas atendía el teléfono. Mis amigas intentaban visitarme, pero las despachaba a todas. Quería quedarme sola con mi dolor. Fue entonces cuando Javier empezó a llamar con más frecuencia. Al principio, pensé que era preocupación genuina de hijo. Preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si estaba cuidando mi salud. Dijo que entendía mi dolor, que él también estaba sufriendo por la pérdida de su padre. Sus palabras eran cariñosas, reconfortantes. Por primera vez en meses, sentí que tenía a alguien que realmente se preocupaba por mí. 3 semanas después del funeral, Javier me llamó con una propuesta. Él y Carmen querían llevarme a un viaje familiar a Barcelona. Según él, sería una forma de sacarme de ese ambiente pesado, de ayudarme a superar el luto, de crear nuevos recuerdos felices juntos. Carmen ya había reservado un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad, con vistas a la Sagrada Familia. Pasaríamos una semana entera allí, visitando museos, restaurantes, relajándonos, todo pagado por ellos, un regalo para mí. Dudé al principio. La idea de dejar la casa, de fingir que todo estaba bien, de sonreír y pasear como si Miguel no acabara de morir, parecía imposible. Pero Javier insistió. Dijo que no era saludable quedarme encerrada en casa, hundiéndome en la tristeza, que a Miguel no le gustaría verme así, que necesitaba cuidarme por su memoria. Carmen tomó el teléfono y dijo, con esa voz dulce que siempre usaba, que sería bueno para todos nosotros reconectarnos como familia, que ella también había perdido a su suegro y estaba sufriendo. Terminé aceptando. Tal vez tuvieran razón. Tal vez un cambio de aires fuera exactamente lo que necesitaba. Y la idea de pasar tiempo con mi hijo, de realmente conversar con él, de reconstruir nuestra relación que se había enfriado a lo largo de los años, me pareció reconfortante. Al fin y al cabo, ahora solo nos teníamos el uno al otro. Llegamos a Barcelona en una tarde gris de marzo. El vuelo desde Valencia fue rápido, menos de 1 hora,
pero me sentí agotada. Javier y Carmen me recibieron en el aeropuerto con amplias sonrisas y abrazos apretados. Cogieron mi maleta y me guiaron hasta el coche alquilado. Durante todo el trayecto hasta el hotel, Carmen parloteó sobre los lugares que visitaríamos, los restaurantes que probaríamos, lo maravillosa que sería aquella semana. Yo solo miraba por la ventana, viendo pasar Barcelona, sintiendo un extraño nudo en el pecho que no podía explicar. El hotel era realmente impresionante. Un antiguo edificio restaurado en el Eixample, con fachada modernista y un vestíbulo decorado con mármoles y lámparas de araña de cristal. Mientras Javier hacía el check-in, me senté en un sillón de terciopelo rojo y observé el movimiento a mi alrededor. Turistas hablando en varios idiomas, parejas haciéndose fotos, familias animadas planeando sus excursiones. Todos parecían tan felices, tan vivos. Me sentía una intrusa en aquel mundo de alegría. Fue entonces cuando noté algo extraño. Javier llevaba mucho tiempo en la recepción, hablando en voz baja con el recepcionista y firmando varios papeles. No solo la ficha de registro, sino un montón de documentos que el recepcionista iba trayendo, uno tras otro. Carmen estaba a su lado, pero se mantenía en silencio, solo observando. Me pareció curioso, pero pensé que tal vez sería algún protocolo especial del hotel, algo relacionado con reservas corporativas o descuentos. Cuando Javier finalmente regresó con las llaves, me entregó la mía con una sonrisa. Dijo que mi habitación estaba en la 3ª planta, mientras que él y Carmen se quedarían en la 8ª. Me pareció raro no estar en el mismo piso, especialmente en un viaje familiar, pero no quise parecer difícil o quejarme justo el primer día. Tal vez no hubiera habitaciones disponibles en el mismo piso, o tal vez ellos querían tener su privacidad como pareja. Tenía sentido. Subimos en el ascensor juntos, y cuando las puertas se abrieron en la 3ª planta, me di cuenta de que el pasillo era muy diferente al vestíbulo. Menos iluminado, más antiguo, con una moqueta gastada y paredes que necesitaban pintura. Javier me acompañó hasta la puerta de la habitación 314, me ayudó a entrar con la maleta y dijo que me daría tiempo para descansar. Acordamos encontrarnos en el restaurante del hotel para la cena, en 2 horas. Cuando cerré la puerta y miré a mi alrededor, mi corazón se encogió. Aquella definitivamente no era una habitación de 5 estrellas. Era pequeña, con muebles viejos, una cama individual arrimada a la pared, una ventana minúscula que daba a un patio interior oscuro. El baño era claustrofóbico, con azulejos amarillentos y un olor a moho que me hizo toser. No había la vista prometida a la Sagrada Familia. No había el lujo que Carmen había descrito con tanto entusiasmo. Me senté en la cama y traté de entender. Tal vez hubo un error. Tal vez el hotel se había confundido con las reservas y me había dado la habitación equivocada. Sí, tenía que ser eso. Hablaría con Javier en la cena y él resolvería el problema. No era posible que me hubieran metido a propósito en aquel cubículo depresivo mientras ellos se quedaban en una habitación de lujo en el piso superior. Pero una pequeña voz dentro de mí susurraba que algo andaba mal. Recordé todos aquellos papeles que Javier firmó en la recepción. ¿Por qué tantos documentos solo para hacer el check-in? ¿Y por qué no me dejó ver la habitación antes de aceptar? ¿Por qué la prisa por dejarme sola allí? Traté de alejar esos pensamientos. Solo estaba cansada, emocionalmente afectada, viendo problemas donde no los había. Javier era mi hijo. Jamás me perjudicaría. Carmen era mi nuera desde hacía 15 años. Querían ayudarme, hacerme bien. Estaba siendo paranoica, dejando que la soledad y la tristeza distorsionaran mi percepción de la realidad. Me tumbé unos minutos, pero el colchón era duro e incómodo. Me levanté y empecé a sacar algo de ropa de la maleta para colgar en el armario minúsculo. Fue entonces cuando oí voces en el pasillo, voces que reconocí inmediatamente. Javier y Carmen. Me acerqué a la puerta en silencio y pegué la oreja. Estaban al otro lado, hablando en tono bajo pero audible. ¿Estás seguro de que no va a desconfiar? Era la voz de Carmen, tensa. Está tan perdida en la tristeza que apenas se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. ¿Viste cómo aceptó todo sin preguntar? Javier respondió con un tono que nunca antes había oído, frío, calculador. ¿Y los documentos? ¿Conseguiste todo? Sí, el abogado ya tiene copias. Mañana empezamos con la siguiente fase. Ella firmará todo pensando que son papeles del hotel o alguna burocracia turística. Ni siquiera va a leer. Y si se niega, no lo hará. Confía en mí. Está vulnerable.
dependiente, desesperada por cualquier migaja de afecto que yo le dé. Es el momento perfecto. Mi sangre se heló. No podía ser verdad. No podía estar oyendo a mi propio hijo planeando algo contra mí. Tenía que ser un malentendido. Tal vez estaban hablando de otra persona, de algún negocio suyo, pero en el fondo de mi corazón lo sabía. Sabía que estaban hablando de mí. Pasos se alejaron por el pasillo y volví al silencio opresivo de la habitación. Me senté en la cama, temblando, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi mente daba vueltas en círculos, buscando explicaciones alternativas, pero ninguna tenía sentido. Me habían traído a Barcelona con segundas intenciones. Todo aquel cariño súbito, toda aquella preocupación era solo una trampa. Tomé mi teléfono con las manos temblorosas, pensando en llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿Mis amigas en Valencia? ¿Qué diría? ¿Que mi hijo estaba tramando algo contra mí pero no sabía exactamente el qué? ¿Que había oído una conversación que tal vez había interpretado mal? Sonaría a vieja paranoica, tal vez incluso senil. Respiré hondo varias veces, tratando de calmarme. Necesitaba mantener la cabeza fría, observar, recopilar más información antes de tomar cualquier decisión. Tal vez me estaba equivocando. Tal vez mi mente cansada y enlutada estaba creando fantasmas donde no existían. Me lavé la cara con agua fría y traté de recomponerme. La cena sería en 40 minutos. Bajaría, actuaría con normalidad, prestaría atención a cada detalle, a cada palabra, a cada mirada, y entonces sabría la verdad. El restaurante del hotel era elegante, con iluminación suave y mesas cubiertas con manteles de lino blanco. Javier y Carmen ya estaban sentados cuando llegué y se levantaron para saludarme con besos y sonrisas cálidas. Todo parecía perfectamente normal. Javier me acercó la silla. Carmen me halagó diciendo que estaba guapa. El camarero trajo la carta y ofreció vino. «¿Qué tal tu habitación, mamá? ¿Cómoda?», preguntó Javier, dando un sorbo de agua. Decidí probar. La verdad es bastante diferente de lo que imaginaba. Mucho más simple. Javier y Carmen intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible, pero la vi. «Ah, sí», dijo Carmen con una sonrisa de disculpa. Desafortunadamente, el hotel estaba casi lleno cuando hicimos la reserva. Esa era la única habitación disponible, pero te aseguro que es limpia y segura. ¿Estás bien allí? ¿Y por qué vosotros no os quedasteis en el mismo piso que yo? ¿Para estar más cerca? «Mamá», dijo Javier con paciencia exagerada, como si hablara con una niña. «Hicimos la reserva hace semanas. No podíamos prever exactamente qué habitaciones estarían disponibles. Lo importante es que estamos todos juntos aquí, ¿verdad? Podemos vernos siempre que queramos». Era una respuesta razonable, pero algo en la forma en que lo dijo me molestó. Ese tono condescendiente, como si estuviera tranquilizándome, manipulándome. La cena continuó con conversaciones triviales sobre los planes para los próximos días. Carmen habló sobre el Museo Picasso. Javier sugirió un paseo en barco. Ambos parecían genuinamente animados. Apenas podía comer, solo movía la comida en el plato, asintiendo y sonriendo en los momentos oportunos. Fue en mitad del postre cuando Javier mencionó, como si fuera algo sin importancia: «Ah, mamá, mañana por la mañana tenemos una cita rápida. Un abogado que necesita resolver algunos asuntos pendientes de papá». Mi tenedor se detuvo en el aire. «¿Qué asuntos?». «Nada importante. Solo algunos documentos relacionados con las inversiones que papá tenía aquí en España. Algunas acciones, cuentas bancarias antiguas, cosas que necesitan regularizarse ahora que él falleció. Es todo muy burocrático, pero hay que hacerlo». Miguel nunca me habló de inversiones en Barcelona. «Mamá», dijo Javier con ese mismo tono paciente, «¿sabes cómo era papá? Le gustaba mantener las finanzas organizadas, tener planes para el futuro. No quería preocuparte con estas cosas aburridas. Pero ahora, como tú eres su viuda, necesitas firmar algunos papeles para transferir todo a tu nombre». «¿Qué tipo de papeles?». «Documentos de transferencia de propiedad, principalmente. Tal vez algunos poderes notariales. El abogado te lo explicará todo bien mañana. Es muy simple. Solo tienes que firmar donde él te indique». Carmen puso la mano sobre la mía. «Marcia, sé que es difícil lidiar con burocracia tan pronto después de la pérdida. Pero es mejor resolverlo pronto, para no acumular problemas futuros. Y no te preocupes, Javier y yo estaremos allí contigo todo el tiempo. Te ayudaremos con todo». Forcé una sonrisa. «Está bien, si es necesario». «Perfecto.
La cita es a las 10 de la mañana. Pasamos a recogerte por tu habitación a las 9:30. Javier hizo una señal al camarero para que trajera la cuenta. Regresamos a nuestras respectivas habitaciones poco después. En el ascensor, Carmen me abrazó el hombro y dijo: «Vamos a hacer de esta una semana maravillosa, Marcia. Te mereces ser feliz de nuevo». Pero todo lo que sentía era miedo. De vuelta en mi habitación claustrofóbica, me senté en la cama y traté de pensar con claridad. ¿Inversiones de Miguel en Barcelona? Era posible. Él había lidiado con proyectos de infraestructura por toda España, incluyendo algunos en Cataluña. Tal vez realmente tuviera cuentas o acciones que yo desconocía. Él siempre fue reservado con cuestiones financieras, prefiriendo ahorrarme preocupaciones. Pero algo no encajaba. Si hubiera inversiones sustanciales, seguramente el abogado que se encargó del inventario en Valencia lo habría mencionado. Habíamos pasado semanas lidiando con la herencia, revisando cada cuenta, cada documento, cada propiedad. Nada en Barcelona había sido mencionado. Tomé mi teléfono, pensando en llamar al doctor Ramos, nuestro abogado de familia, pero era casi medianoche. Tendría que esperar hasta la mañana siguiente. Y aunque llamara, ¿qué preguntaría? ¿Si Miguel tenía inversiones secretas en Barcelona? Sonaría ridículo. Estaba a punto de cambiarme para dormir cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Salga de Barcelona inmediatamente. No confíe en ellos. Está en peligro». Mi corazón se disparó. Leí el mensaje 3 veces, tratando de entender. ¿Quién era? ¿Cómo consiguieron mi número? ¿Qué tipo de peligro? Respondí rápidamente: «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe de mí?». La respuesta llegó en segundos. «No puedo revelar mi identidad ahora, pero sé lo que su hijo está planeando. La reunión de mañana es una trampa. No firme nada. Salga de Barcelona mientras pueda». Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Aquello confirmaba mis peores temores. No estaba siendo paranoica. No estaba imaginando cosas. Realmente había algo siniestro sucediendo. ¿Pero quién me estaba avisando? ¿Y por qué? ¿Era una trampa dentro de otra trampa? ¿Alguien tratando de manipularme? Intenté llamar al número, pero fue directo al buzón de voz. Envié otro mensaje. «Por favor, dígame qué está pasando. Necesito entender». Ninguna respuesta. Pasé la noche entera despierta, mirando al techo agrietado, dando un brinco con cada ruido en el pasillo, revisando mi teléfono cada 5 minutos. Parte de mí quería hacer la maleta y correr al aeropuerto inmediatamente. Otra parte, la parte que todavía no quería creer que mi propio hijo pudiera traicionarme, pensaba que estaba exagerando, que había una explicación racional para todo. A las 6 de la mañana desistí de intentar dormir. Tomé una ducha caliente que la ducha débil y vacilante apenas pudo proporcionar. Me puse ropa cómoda y me senté en la silla cerca de la ventana, esperando, pensando, planeando. A las 7 intenté llamar al doctor Ramos en Valencia. Atendió a la tercera llamada, con voz somnolienta. «¿Marcia? ¿Está todo bien?» «Es muy pronto». Le expliqué la situación lo más calmada posible, que estaba en Barcelona, que Javier había concertado una reunión con un abogado para resolver supuestas inversiones de Miguel, que yo no sabía nada de eso. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego: «Marcia, revisamos todo el patrimonio de Miguel, cada cuenta, cada inversión, cada propiedad. No había absolutamente nada en Barcelona, nada en Cataluña, de hecho. Todo estaba concentrado en Valencia y Madrid». Se me revolvió el estómago. «¿Está completamente seguro?» «Seguridad total. Y Marcia, si su hijo está hablando de documentos que usted necesita firmar, no firme nada sin que yo lo revise primero. Absolutamente nada. Envíeme fotos de cualquier papel que le muestren. ¿Lo promete?» «Lo prometo. Y otra cosa, ¿está bien? ¿Segura?» «No lo sé, doctor Ramos. Sinceramente, no lo sé». Él dudó. «Si siente que está en peligro, vaya inmediatamente al consulado español más cercano o a la policía. No dude». Colgamos y me quedé allí sentada, digiriendo la confirmación de que realmente algo muy malo estaba pasando. No había inversiones, no había documentos legítimos. Entonces, ¿qué quería exactamente Javier que firmara? A las 8 bajé a desayunar. El restaurante estaba lleno de turistas animados, familias con niños ruidosos y parejas románticas. Pedí un café y una tostada y me senté en un rincón discreto, desde donde podía observar la entrada.
Javier y Carmen aparecieron a las 8:30, impecablemente vestidos, como si fueran a una reunión de negocios. Me encontraron y vinieron a sentarse. ¿Dormiste bien, mamá?, preguntó Carmen sirviéndose zumo de naranja. Más o menos. La habitación es un poco ruidosa. Qué lástima. Pero es solo por una semana, ¿verdad? Pronto estaremos de vuelta en casa, dijo Javier, masticando un croissant. Decidí confrontarlos sutilmente. Llamé al doctor Ramos esta mañana. Ya sabes, nuestro abogado en Valencia. Quería confirmar sobre esas inversiones de Miguel en Barcelona. Vi la mandíbula de Javier apretarse casi imperceptiblemente. ¿Y qué dijo? Dijo que no estaba al tanto de ningún activo aquí, que todo el inventario ya está cerrado. Javier soltó una risita forzada. Mamá, es exactamente por eso que existe esta situación. El doctor Ramos se encargó del inventario oficial, de las cosas que estaban registradas a nombre de papá. Pero estas cuentas en Barcelona eran, digamos, más discretas. Inversiones privadas que hizo a lo largo de los años, algunas cosas offshore. Nada ilegal, solo planificación fiscal inteligente. El abogado de hoy está especializado en este tipo de cosas. ¿Por qué Miguel nunca me contó sobre esto? Carmen intervino, poniendo la mano en mi brazo. Marcia, querida, Miguel te estaba protegiendo. Sabes cómo son estas cuestiones financieras complejas. No quería preocuparte con detalles técnicos, pero ahora que él se fue, alguien necesita encargarse de estas cosas. Y Javier, como hijo y administrador de empresas, solo está tratando de ayudar. ¿Y por qué no resolver esto en Valencia? ¿Por qué necesitamos estar en Barcelona? Javier suspiró, como si estuviera lidiando con una niña terca. Porque los documentos están registrados aquí, mamá. Los bancos son de aquí. El abogado especialista es de aquí. Así es como funcionan estas cosas. Pero sé que estás confusa. Sé que estás pasando por un momento difícil. Por eso estamos aquí. Para guiarte, para apoyarte. Todo sonaba razonable cuando él lo explicaba. Tal vez realmente estaba confusa. Tal vez la combinación de luto, soledad y aquel mensaje extraño me estaba volviendo paranoica. Tal vez Javier realmente estaba tratando de ayudarme y yo estaba siendo ingrata, desconfiada, difícil. Está bien, dije finalmente, pero quiero llamar al doctor Ramos durante la reunión para que él me oriente. El rostro de Javier se puso serio. Mamá, el doctor Ramos no es especialista en este tipo de cuestiones internacionales y sinceramente ya cobró mucho por el inventario. No necesitamos pagar aún más honorarios de abogado. El abogado de hoy no te va a cobrar nada. Nos está haciendo un favor. Carmen sonrió dulcemente. Marcia, sé que estás nerviosa. Es natural, pero confía en nosotros. Somos tu familia. Jamás haríamos nada para perjudicarte. Solo queremos que tengas acceso a todos los recursos que Miguel te dejó. ¿No es bueno eso? Quería creerles. Desesperadamente, quería creer que mi hijo estaba allí por amor, por deber filial, por genuina preocupación. Pero algo en el fondo de mi alma gritaba que me estaban engañando. Terminamos el café en un silencio incómodo. Cuando nos levantamos para irnos, Javier me puso la mano en el hombro. Vamos a subir para que cojas tu bolso. El despacho del abogado está a 15 minutos de aquí, en el distrito financiero. Subimos los tres en el ascensor. Cuando llegamos a mi piso, Javier dijo que me acompañaría hasta la habitación, mientras Carmen esperaría en el lobby. Me pareció extraño, pero no protesté. Abrimos la puerta de la habitación e inmediatamente me di cuenta de que algo estaba diferente. Mi maleta, que había dejado cerrada, estaba abierta. Los cajones de la cómoda, donde había guardado algo de ropa, estaban ligeramente abiertos. Unos papeles que dejé sobre la mesita estaban en un orden diferente. Javier, dije, mi voz temblando. Alguien ha tocado mis cosas. Él miró a su alrededor con una expresión de confusión estudiada. Mamá, ¿estás segura? Tal vez tú misma lo dejaste así y no te acuerdas. Ya sabes, con la edad, a veces la memoria se confunde un poco. No estoy confusa. Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Sé exactamente cómo dejé mis cosas. Alguien ha entrado aquí y ha tocado. Voy a reclamar en recepción entonces. Probablemente fue alguna camarera indiscreta. Tomarán medidas. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo y se giró. Mamá, sé que estás estresada. Sé que las últimas semanas han sido terribles. Es comprensible que te sientas paranoica, insegura, pero necesitas confiar en nosotros, en mí. Soy tu hijo.
Jamás dejaría que algo malo te sucediera. Había algo en la forma en que lo dijo que me hizo darme cuenta. No estaba sorprendido. Él sabía que alguien había tocado mis cosas. Tal vez él mismo había tocado, buscando algo. ¿Pero qué? Cogí mi bolso y revisé discretamente el contenido. Mi pasaporte estaba allí, mi dinero, mis tarjetas de crédito. Lo que sea que estuvieran buscando, no lo había encontrado. O tal vez había encontrado exactamente lo que quería. Bajamos al lobby donde Carmen nos esperaba. Salimos del hotel y caminamos 3 manzanas hasta un edificio comercial moderno, todo de cristal y acero. En el ascensor, Javier pulsó el botón de la 15ª planta. Un letrero dorado en la puerta del despacho decía: Martínez y Asociados, Derecho Internacional. La recepcionista nos saludó con eficiencia y nos pidió que esperáramos. La sala de espera era lujosa, con sofás de cuero, revistas de negocios y café expreso gratuito. Todo diseñado para impresionar y tranquilizar a clientes ricos. Mi teléfono vibró. Otro mensaje del número desconocido. Última oportunidad. Salga ahora. La reunión es una trampa para forzarla a firmar un poder notarial que dará a Javier control total sobre su vida y sus bienes. No sea ingenua. Su hijo no la ama. La ve como fuente de dinero. Mi sangre se heló. Leí el mensaje 3 veces, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala podían oírlo. «¿Está bien, mamá? Estás pálida». Javier se inclinó, fingiendo preocupación. «Solo un poco nerviosa». Carmen me ofreció agua. «Es normal estar nerviosa con cuestiones legales, pero pasará rápido, ya verás». 5 minutos después, un hombre con un traje gris claro abrió la puerta y nos llamó. «Señora Marcia, por favor, síganme». Entramos en una sala de reuniones con una mesa enorme de caoba, sillas cómodas y una pared entera de ventanas con vistas a Barcelona. El hombre se presentó como Miguel Martínez, abogado especializado en derecho sucesorio internacional. Tenía unos 50 años, cabello canoso, expresión seria pero amigable. Nos sentamos todos. El doctor Martínez abrió una carpeta gruesa y comenzó a hablar en lenguaje jurídico complejo sobre activos no declarados, jurisdicciones offshore, transferencias intervivos y planificación sucesoria. Hablaba rápido, sin pausas para que yo procesara la información, solo inundándome con términos técnicos que no entendía. Básicamente, señora Marcia, finalmente resumió, su difunto esposo estableció algunas estructuras financieras que ahora necesitan ser regularizadas. Para ello, necesitamos que usted firme algunos documentos hoy. Son formularios estándar, nada complicado. Empujó una pila de papeles en mi dirección. Debían ser al menos 30 páginas, todas en letra pequeña, llenas de jerga legal que no podía descifrar. ¿Qué estoy firmando exactamente?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Son varios documentos, señora. Transferencias de propiedad, reconocimiento de deudas, poderes notariales para que su hijo administre estos activos en su nombre, ya que estas cuestiones son demasiado complejas para... ¿Poderes notariales?, interrumpí. ¿Por qué le daría poder notarial a Javier? El doctor Martínez sonrió pacientemente. Es práctica común en casos como este. Su salud, su edad, el reciente luto. Sería muy estresante para usted lidiar directamente con bancos internacionales, abogados, burocracias. Su hijo, como administrador experimentado, puede encargarse de todo esto por usted. Es por su propio bien. No voy a firmar nada sin que mi abogado lo revise primero. El silencio que siguió fue gélido. Javier y Carmen intercambiaron miradas. El doctor Martínez cerró la carpeta lentamente. «Señora Marcia», comenzó Javier, su voz ahora con un tono de irritación mal disimulada. «No sea difícil. Estamos aquí para ayudarla. El doctor Martínez es un profesional respetado. No está tratando de engañarla. Entonces no debería haber problema en que yo envíe los documentos al doctor Ramos para que los revise, ¿verdad?» «Mamá», intervino Carmen, su voz dulce transformándose en algo más duro. «Estás siendo irracional. Sé que el luto puede afectar el juicio de una persona, especialmente a tu edad, pero necesitas confiar en las personas que te aman, que saben lo que es mejor para ti». Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿A mi edad? ¿Afectar el juicio? ¿Estaban insinuando que estaba senil, incapaz de tomar mis propias decisiones? «No estoy confusa», dije firmemente, «y no voy a firmar nada hoy.
Si Miguel realmente dejó estos activos, no van a desaparecer. Puedo revisarlos con calma y tomar una decisión informada. El doctor Martínez cerró la carpeta por completo y se levantó. Lamento que la señora no comprenda la urgencia de la situación, pero es su derecho a negarse. Buena suerte lidiando con las consecuencias fiscales y legales de esa decisión. Salió de la sala, dejándonos en un silencio pesado. Javier se inclinó hacia mí, y por primera vez vi rabia genuina en sus ojos. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Estás tan hundida en tu patética tristeza que no puedes ver cuando alguien está genuinamente tratando de ayudarte. Vinimos hasta Barcelona, nos tomamos tiempo de nuestras vidas ocupadas, gastamos dinero en hotel y pasajes, todo para resolver este lío que papá dejó, y tú nos tratas como si fuéramos criminales. Javier, comencé, pero él me interrumpió. No, déjame hablar. Desde que papá murió, has sido un peso. Llamando en mitad de la noche llorando, quejándote de que estás sola, de que la casa es muy grande, de que no puedes lidiar con nada. Cancelamos planes, pospusimos citas, todo para estar disponibles para ti. Y ahora, cuando realmente necesitamos que confíes en nosotros, ¿tú te alteras? Carmen puso la mano en su brazo. Javier, cálmate. Ella no está bien. Ves que no está bien. No está bien nada, continuó él, subiendo la voz. Tal vez realmente necesite a alguien tomando decisiones por ella. Tal vez una curatela sea exactamente lo que necesita. Curatela. La palabra flotó en el aire como una amenaza. Estaban hablando de declararme incapaz, de quitarme mi autonomía, de transformarme en una menor legal bajo tutela de Javier. Me levanté, mis piernas temblando, pero mi resolución firme. Estoy volviendo al hotel, sola, como quieras, dijo Javier, cruzando los brazos, pero te darás cuenta de que estás cometiendo un error enorme, y cuando te des cuenta, puede que sea demasiado tarde. Salí de aquella sala sin mirar atrás. Mi corazón latía desbocado, mis manos sudaban, pero sabía que había hecho lo correcto. Lo que sea que fueran aquellos documentos, no eran para mi beneficio. En la calle, respiré profundamente el aire de Barcelona. Estaba desorientada, no sabía exactamente dónde estaba. Detuve a una mujer que pasaba y le pedí indicaciones para la estación de metro más cercana. Mi voz salió temblorosa y ella me miró con preocupación, preguntando si estaba bien. Le aseguré que sí, le di las gracias y seguí en la dirección que me indicó. En el metro, me senté en un rincón y revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Javier. Mamá, vuelve aquí. Vamos a hablar con calma. No seas terca. Te estás poniendo en riesgo. Está bien. Haz lo que quieras, pero no vengas a pedirme ayuda después. Ignoré todas y llamé al doctor Ramos de nuevo. Esta vez, le conté todo en detalle. La conversación que oí, los mensajes extraños, la reunión con el abogado, los documentos que querían que firmara, la amenaza velada de curatela. Hubo un largo silencio cuando terminé. Luego, Marcia, usted está en peligro. No sé exactamente lo que su hijo está planeando, pero esto tiene todas las características de explotación financiera de ancianos. Necesita salir de Barcelona inmediatamente y volver a Valencia. Pero mi vuelo es solo dentro de 6 días. Ellos tienen mi pasaje. Olvídese del pasaje. Compre otro. Ahora mismo, mientras estamos al teléfono, vaya al aeropuerto y tome el primer vuelo disponible. No vuelva al hotel, no coja sus cosas, solo váyase de ahí. Pero toda mi ropa, mis documentos... Marcia, escuche. Si su hijo está realmente intentando establecer una curatela, si está reuniendo evidencias de que usted es incompetente, cada hora que se queda en Barcelona le da más munición a él. Puede falsificar documentos, puede drogarla y llevarla a la fuerza a firmar papeles, puede encerrarla en algún lugar. Sé que parece paranoia, pero ya he visto casos así. Hijos que hacen cosas inimaginables por dinero. Mi sangre se heló. Tenía razón. Necesitaba irme. Ahora. Colgué e inmediatamente abrí la aplicación de la compañía aérea. Había un vuelo a Valencia saliendo en 3 horas. Caro, pero disponible. Compré con mi tarjeta de crédito, mis manos temblando tanto que me equivoqué de contraseña 2 veces. El metro me llevó hasta la estación que conectaba con el aeropuerto. Durante todo el trayecto, miré por encima del hombro constantemente, esperando ver a Javier o Carmen siguiéndome. Cada hombre de traje me hacía saltar. Cada toque en mi hombro de otros pasajeros me hacía jadear. Cuando finalmente llegué al aeropuerto, corrí hacia el mostrador de check-in.
La empleada notó mi estado de agitación y preguntó si todo estaba bien. Dije que sí, solo que tenía prisa. Procesó mi embarque rápidamente y me entregó la tarjeta de embarque. 2 horas y media hasta el vuelo. Fui a una cafetería después de seguridad, pedí un café que no pude beber y me senté de cara a la entrada, vigilando. Mi teléfono no paraba de sonar. Javier llamando, Carmen llamando, mensajes llegando uno tras otro. «Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados, por favor responde. Esto es ridículo, estás actuando como una niña. Si no respondes vamos a llamar a la policía». Bloqueé los 2 números. Necesitaba silencio, paz, tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Fue entonces cuando recibí otro mensaje del número desconocido. «Hiciste lo correcto al irte, pero aún no estás segura. Intentarán encontrarte. Cuando llegues a Valencia, ve directamente a tu abogado. No vayas a casa. Pueden estar esperando allí». «¿Quién es usted?». Escribí por 10ª vez. «¿Por qué me está ayudando?». Esta vez hubo una respuesta. «Trabajo en el despacho del doctor Martínez. He visto muchos casos como el suyo, personas mayores siendo manipuladas, robadas, declaradas incompetentes. No puedo seguir callada. Su hijo pagó mucho dinero a ese abogado para preparar documentos fraudulentos. Llevaba meses planeándolo». «¿Meses? Pero Miguel solo murió hace 4 meses». «Exacto». La implicación de aquellas palabras me golpeó como un camión. ¿Javier estaba planeando esto desde antes de la muerte de Miguel? ¿Tal vez incluso durante su enfermedad? ¿Qué quiere decir con desde antes? Escribí frenéticamente. «No puedo decir más, ya arriesgo demasiado. Solo protéjase y documente todo. Va a necesitar pruebas». La persona no respondió más a ninguno de mis mensajes. El vuelo a Valencia fue el más largo de mi vida, a pesar de durar menos de 1 hora. Cada minuto parecía una eternidad. Seguía esperando que alguien me impidiera embarcar, que Javier apareciera de la nada y me arrastrara de vuelta. Pero nada sucedió. El vuelo despegó a tiempo, voló sin turbulencias, aterrizó suavemente. Cuando las ruedas tocaron el suelo de Valencia, lloré de alivio. Tomé un taxi directo al despacho del doctor Ramos. Él me esperaba, y cuando me vio entrar, vino inmediatamente a abrazarme. «Marcia, gracias a Dios que está bien». Estaba muy preocupado. Nos sentamos en su sala y conté toda la historia de nuevo, ahora con más detalles, más calma. Él hacía anotaciones meticulosas, preguntaba detalles específicos, me pedía que reconstruyera conversaciones palabra por palabra. «Vamos a tener que tomar medidas legales de inmediato», dijo cuando terminé. «Primero, vamos a congelar todas sus cuentas bancarias y emitir alertas para que no se realice ninguna transacción sin su presencia física y confirmación verbal. Segundo, vamos a revocar cualquier poder notarial que pudiera haberle dado a Javier en el pasado, incluso si no lo recuerda. Tercero, vamos a interponer una acción de interdicción preventiva, básicamente declarando públicamente que usted es plenamente capaz y que cualquier intento de establecer una curatela es fraudulento. ¿Cree que Javier realmente intentaría declararme incapaz?». El doctor Ramos suspiró pesadamente. «Marcia, vi los mensajes que me mostró. Vi los documentos que intentaron hacerle firmar. Esto no es comportamiento de un hijo preocupado. Es comportamiento de alguien que la ve a usted como un obstáculo entre él y una herencia significativa. Sí, creo que lo intentaría, y por lo que me contó sobre las amenazas, ya estaba planeando hacerlo. Pero soy su madre. ¿Cómo puede...? El dinero hace que las personas hagan cosas terribles, Marcia. He visto casos peores. Hijos que matan a padres por herencia. Hermanos que se destruyen mutuamente por propiedades. Nietos que abandonan a abuelos en asilos horribles después de vaciar sus cuentas. El amor familiar tiene límites, desafortunadamente. Y para algunas personas, esos límites son muy frágiles cuando hay dinero de por medio. Pasé la noche en casa del doctor Ramos y su esposa. Insistieron en que no fuera a casa, al menos por ahora. Al día siguiente, fuimos juntos a mi casa, acompañados por un policía que el doctor Ramos conocía. No había señales de allanamiento, pero encontramos algo perturbador. Una cámara pequeña instalada discretamente en la sala de estar. «¿Cuándo pusieron esto aquí?», pregunté horrorizada. El policía examinó el dispositivo. «Es relativamente nuevo, probablemente en las últimas semanas. ¿Alguien tiene acceso a su casa?». «Solo mi hijo. Él tiene una copia de la llave».
Encontramos 2 cámaras más, una en mi dormitorio, otra en la cocina. Javier me había estado vigilando, grabando mis conversaciones, mis hábitos, probablemente buscando evidencias de confusión mental, olvido, cualquier cosa que pudiera usar para argumentar que yo era incompetente. Esto es un delito, dijo el policía. Vigilancia no autorizada, invasión de la privacidad. ¿Quiere presentar una denuncia formal? Miré al doctor Ramos, que asintió afirmativamente. Sí, quiero. En los días siguientes, mi vida dio un vuelco. Cambié todas las cerraduras de la casa. Cancelé la tarjeta de crédito cuyo número conocía Javier. Cambié mis contraseñas de banca online. Instalé un sistema de alarma. Básicamente, transformé mi casa en una fortaleza. Javier llamó innumerables veces. Envió mensajes alternando entre súplicas cariñosas. Mamá, por favor, déjame explicarte. Fue todo un malentendido. Y amenazas veladas. Estás cometiendo un error del que te arrepentirás. No respondía ninguno. El doctor Ramos contrató a un investigador privado para descubrir más sobre lo que Javier había planeado. Lo que el investigador descubrió me revolvió el estómago. Javier había comenzado a investigar mi salud mental 6 meses antes, aun cuando Miguel estaba vivo, pero ya enfermo. Había consultado a 3 abogados diferentes sobre curatela. Había contratado a un investigador para seguirme y documentar mi comportamiento diario. Incluso había consultado a un psiquiatra sobre qué tipo de comportamientos podría alegar para justificar la incapacidad mental. Estaba planeando esto desde que Miguel enfermó, explicó el investigador, mostrándome documentos, correos electrónicos, recibos de pago. Probablemente vio la enfermedad de su marido como una oportunidad. Con él, fuera del camino, usted quedaría vulnerable, sola, más fácil de manipular. ¿Pero por qué?, pregunté, con la voz quebrándose. No somos ricos. Tenemos una casa, algunos ahorros, nada extraordinario. Para usted puede no parecer mucho, pero su casa vale unos 400.000 euros. Sus ahorros e inversiones totalizan otros 300.000, además de la pensión de Miguel y su propia jubilación. En total, está hablando de casi 1 millón de euros. Para alguien con deudas, como su hijo, eso es mucho dinero. ¿Javier tiene deudas? El investigador asintió. Grandes. Su empresa de consultoría está en quiebra. Le debe a proveedores, al banco, a inversores. Está desesperado por dinero, y usted era la solución más fácil. Sentí náuseas. Mi propio hijo había visto la muerte inminente de su padre como una oportunidad de negocio. Me había usado, me había manipulado, había planeado robarme todo lo que Miguel y yo construimos en 50 años de matrimonio. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una semana después, el investigador regresó con un descubrimiento que me destrozó por completo. Había logrado acceder a los registros médicos de Miguel del hospital donde pasó sus últimos días, y había algo muy extraño. Marcia, necesito preguntarle algo delicado. ¿Miguel estaba tomando un medicamento llamado Zolpidem en los últimos días de vida? ¿Zolpidem? Nunca oí hablar. Los médicos le dieron varios medicamentos para el dolor, para las náuseas, pero nunca mencionaron ese nombre. Es un sedante fuerte. En dosis altas puede causar confusión, desorientación y pérdida de conciencia. Y en pacientes ya debilitados por cáncer, no necesitó terminar la frase. Entendí inmediatamente lo que estaba insinuando. ¿Está diciendo que alguien le dio ese medicamento a Miguel sin prescripción médica? ¿Para apresurar? Estoy diciendo que hay registros de enfermeras nocturnas que encontraron frascos vacíos de Zolpidem en su mesita de noche. Enfermeras que no sabían quién los había traído. Y hay registros de visitas de Javier siempre por la noche, siempre solo, siempre pidiendo quedarse a solas con su padre para conversar en privado. No pude seguir escuchando. Corrí al baño y vomité todo lo que tenía en el estómago. Mi hijo había matado a mi marido. No directamente, tal vez, pero había contribuido, había acelerado, había hecho el proceso más rápido para poder comenzar su plan de robar la herencia. Cuando finalmente logré recomponerme, volví a la sala del doctor Ramos y dije con una voz que no parecía mía: quiero que pague por todo lo que nos hizo, a Miguel y a mí, a nuestra familia. Quiero justicia. Y así fue como comenzamos a construir el caso. El doctor Ramos contactó con el Ministerio Público, presentó todas las evidencias de intento de fraude, vigilancia ilegal, planificación de curatela fraudulenta.
El investigador entregó su informe completo con todos los descubrimientos sobre las deudas de Javier, sus contactos con abogados, sus visitas sospechosas a Miguel en el hospital. La mujer que me había enviado aquellos mensajes de aviso en Barcelona finalmente se identificó. Su nombre era Sofía, trabajaba como asistente en el despacho del doctor Martínez y había visto muchos casos similares al mío. Aceptó testificar, entregar documentos internos del despacho que probaban que Javier había pagado por una curatela express basada en documentación médica falsificada. El caso fue llevado a las autoridades en Barcelona también. El doctor Martínez fue investigado por fraude, falsificación de documentos y conspiración para la explotación financiera de ancianos. Su despacho fue cerrado temporalmente mientras investigaban cuántos otros clientes habían sido víctimas de esquemas similares. 3 meses después, hubo una audiencia preliminar en un tribunal de Valencia. Javier y Carmen fueron convocados a declarar. Yo estaba allí, sentada junto al doctor Ramos, viendo a mi hijo entrar en la sala con un abogado caro a su lado. Me miró una sola vez. No había remordimiento en sus ojos. No había vergüenza, culpa o arrepentimiento. Solo rabia. Rabia de que yo lo hubiera descubierto, de que hubiera huido de la trampa, de que hubiera arruinado sus planes. El juez escuchó los testimonios, examinó las evidencias, hizo preguntas puntuales. Al final de la audiencia, tomó una decisión preliminar. Negó completamente cualquier posibilidad de curatela. Declaró que yo era plenamente capaz mentalmente y determinó que Javier y Carmen fueran investigados criminalmente por intento de fraude, falsificación de documentos, vigilancia ilegal y explotación financiera de ancianos. Además, dijo el juez, mirando severamente a Javier, estoy remitiendo este caso para investigación adicional sobre posible homicidio culposo o eutanasia no autorizada relacionado con la muerte del señor Miguel. Si las evidencias de administración no autorizada de sedativos se confirman, el señor podría enfrentar cargos mucho más graves. Vi el color desaparecer del rostro de Javier. Carmen comenzó a llorar silenciosamente. Su abogado pidió hablar en privado con el juez, pero la petición fue denegada. Salí de aquel tribunal con una mezcla de alivio y tristeza profunda. Había ganado, sí. Me había protegido. Había impedido que me robaran. Había sacado la verdad a la luz. Pero al hacer eso, había perdido a mi hijo. No solo al Javier real, el hombre codicioso y cruel en el que se había convertido, sino también al Javier que yo había amado, al bebé que acuné en mis brazos, al niño que enseñé a andar, al joven que me abrazó el día de su graduación. Ese Javier, si es que alguna vez existió, estaba muerto para mí ahora. En los meses siguientes, el caso criminal contra Javier y Carmen siguió su curso. Las investigaciones sobre la muerte de Miguel revelaron que sí, había evidencias consistentes de que Javier había administrado dosis no prescritas de Zolpidem en los últimos días de vida de su padre. No había prueba definitiva de intención de matar, pero había prueba suficiente de negligencia grave y administración de sustancias controladas sin autorización médica. El caso en Barcelona también progresó. El doctor Martínez perdió su licencia para ejercer el derecho y fue condenado por múltiples fraudes. Su despacho se había especializado, de hecho, en crear curatelas fraudulentas para clientes que querían tomar control de los bienes de parientes mayores. Decenas de víctimas fueron identificadas, algunas que habían perdido todo antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Sofía, la asistente valiente que me avisó, recibió protección de testigos y finalmente consiguió un empleo en un despacho de abogados ético. Me visitó algunas veces y nos hicimos amigas. Me contó que había visto a su propia abuela ser explotada de forma similar y había jurado que nunca más se quedaría callada cuando viera algo así. En cuanto a Javier y Carmen, fueron condenados en primera instancia. Javier recibió 4 años de prisión por intento de fraude, falsificación de documentos y administración ilegal de sustancias controladas. Carmen recibió 2 años por complicidad. Ambos también fueron condenados a pagarme una indemnización por los daños morales, aunque sé que nunca veré ese dinero, ya que están en la ruina. Javier apeló, por supuesto. Su abogado argumenta que no había intención criminal, que fue todo un malentendido, que él estaba genuinamente tratando de ayudarme. Pero las evidencias son abrumadoras. Los correos electrónicos, los documentos,
Las cámaras ocultas, el dinero pagado al doctor Martínez, todo cuenta una historia clara de premeditación y manipulación. Hoy, 6 meses después de aquella terrible semana en Barcelona, estoy sentada en el balcón de mi casa en Valencia, viendo el sol ponerse sobre la ciudad. Aún vivo sola, aún echo de menos a Miguel todos los días, aún tengo noches en las que lloro hasta dormirme, pero estoy viva, soy libre. Y estoy, por primera vez en mucho tiempo, en paz. Aprendí lecciones dolorosas con esta experiencia. Aprendí que el amor familiar no está garantizado, que la sangre no garantiza lealtad, que incluso las personas más cercanas pueden traicionarte si el incentivo financiero es lo suficientemente fuerte. Aprendí que la vulnerabilidad atrae a los depredadores, incluso cuando esos depredadores son tus propios hijos. Pero también aprendí que hay bondad en el mundo. Sofía, que arriesgó su empleo y quizás hasta su seguridad para avisarme. El doctor Ramos, que trabajó incansablemente para protegerme. El investigador privado que dedicó semanas a descubrir la verdad. El juez que tomó mi caso en serio y no me trató como a una anciana confusa. Y aprendí sobre mi propia fuerza. A mis 75 años, cuando muchos piensan que somos frágiles, incapaces, listos para ser cuidados y controlados, yo luché. Huí cuando tuve que huir. Confronté cuando tuve que confrontar. Busqué ayuda cuando necesité ayuda. Y gané. Ahora, paso mis días cuidando la casa que Miguel y yo construimos juntos, reuniéndome con mis amigas para tomar café, haciendo trabajo voluntario en un centro de apoyo a personas mayores, donde ayudo a otros a reconocer señales de explotación financiera familiar. Mi historia, por dolorosa que sea, ha servido para educar, para alertar, para salvar a otros de pasar por lo que yo pasé. Recibí docenas de cartas de personas por toda España que leyeron sobre mi caso en los periódicos y me agradecieron por haber tenido el coraje de denunciar. Personas que se dieron cuenta, a través de mi historia, de que ellas también estaban siendo manipuladas. Hijos, nietos, sobrinos, cuidadores, todos tratando de tomar control de las vidas y los bienes de sus parientes mayores. Una señora de 82 años de Sevilla me escribió diciendo que su hija había comenzado a insistir en que vendiera la casa y simplificara su vida viviendo en un piso más pequeño. Pero después de leer mi historia, se dio cuenta de que su hija solo quería quedarse con la diferencia de precio entre las propiedades. Ella se negó, contrató a un abogado y descubrió que su hija incluso ya había encontrado comprador para la casa y había prometido una comisión por debajo de la mesa. Un señor de 70 años de Madrid me llamó para agradecer porque mi historia le hizo cuestionar por qué su hijo de repente estaba tan interesado en ayudar con sus finanzas. Investigó y descubrió que su hijo había abierto cuentas bancarias a su nombre y estaba desviando su pensión desde hacía meses. Cada historia que escucho me rompe el corazón, pero también me llena de propósito. Si mi dolor, mi traición, mi lucha pueden ayudar a otras personas a protegerse, entonces todo valió la pena. No tengo más contacto con Javier. Me escribió desde la cárcel una vez, una carta larga llena de disculpas y justificaciones. Decía que estaba desesperado por las deudas, que había entrado en pánico, que nunca realmente quiso lastimarme. Decía que aún me amaba, que yo era su madre y siempre lo sería. No respondí. No había nada que decir. El hijo que amé ya no existe, si es que alguna vez existió. El hombre que me escribió esa carta es un extraño, un criminal, alguien que tomó decisiones conscientes y deliberadas de perjudicarme para su propio beneficio. Tal vez algún día logre perdonar, no por él, sino por mí, para liberar mi corazón del peso del odio y el rencor. Pero ese día aún no ha llegado, y tal vez nunca llegue, y está bien. Carmen me escribió también, una carta más corta, diciendo que no sabía la extensión de los planes de Javier, que también había sido manipulada, que merecía una segunda oportunidad. No le creí. Sofía me mostró correos electrónicos que probaban que Carmen estaba completamente al tanto de todo desde el principio, que incluso había sugerido algunas de las tácticas utilizadas para manipularme. Se merecen el uno al otro, pienso a veces. Dos depredadores que ahora tendrán que lidiar con las consecuencias de sus elecciones. En cuanto a mí, estoy reconstruyendo mi vida pieza por pieza. Volví a cocinar, redescubrí el placer de preparar un buen guiso o una paella tradicional. Retomé mi hobby de jardinería y mi patio nunca ha estado tan bonito,
lleno de rosas, jazmines y lavandas. Comencé clases de yoga para personas mayores y descubrí que mi cuerpo de 75 años aún es capaz de mucho más de lo que imaginaba. Hice nuevos amigos, personas genuinas que me valoran por quien soy, no por lo que poseo. Reencontré a primas lejanas que no veía desde hacía años y descubrí que la verdadera familia no es solo sangre, sino elección, compromiso, amor real. Y todas las noches, antes de dormir, converso con Miguel. Le cuento sobre mi día, sobre las flores que planté, sobre las personas que ayudé. Le pido perdón por no haber protegido mejor su memoria, por no haberme dado cuenta antes de lo que Javier era capaz de hacer. Y le doy las gracias por haberme dado 50 años de amor verdadero, suficientes para sostenerme en los años que me quedan. No sé cuántos años más me quedan. Mi salud es buena, mi mente está clara, mi espíritu está más fuerte que nunca. Pero ya sea 1 año o 20, viviré cada día plenamente, en mis propios términos, sin miedo y sin disculparme, porque sobreviví, no solo a la muerte de Miguel, no solo a la traición de Javier, sino a todo lo que intentaron hacerme. Y no soy una víctima, aunque fui victimizada. Soy una superviviente, una luchadora, una mujer que se negó a ser silenciada o controlada. Y si hay algo que quiero que la gente se lleve de esta historia, es esto: nunca subestime a una mujer mayor. Llevamos décadas de experiencia, de sabiduría, de fuerza forjada en miles de pequeñas batallas que libramos a lo largo de la vida. Y cuando se nos empuja contra la pared, cuando se nos amenaza, cuando se nos traiciona, somos capaces de luchar con una ferocidad que sorprende a aquellos que nos ven solo como frágiles abuelitas. Para aquellos que están leyendo esto y reconocen señales similares en sus propias vidas, permítanme compartir lo que aprendí sobre cómo protegerse. Primero, confíe en sus instintos. Si algo parece incorrecto, probablemente lo está. Cuando Javier de repente se volvió tan atento después de años de distancia, mi instinto me dijo que algo era extraño. Debía haber confiado en él desde el principio. Segundo, nunca firme nada bajo presión. No importa cuán urgente digan que es, no importa cuántas explicaciones técnicas den, no importa cuánto amor o culpa utilicen para manipularle. Si es legítimo, puede esperar hasta que tenga tiempo de revisarlo con calma y consultar a un profesional de confianza. Tercero, mantenga su independencia financiera. Nunca dé un poder notarial total a nadie, ni siquiera a hijos en los que confía. Mantenga sus contraseñas privadas, sus cuentas a su nombre, su control sobre sus propios recursos. La independencia financiera es libertad. Cuarto, mantenga conexiones sociales fuertes. Los depredadores prosperan en el aislamiento. Javier esperó hasta que yo estuviera sola, en luto, sin Miguel para protegerme, alejada de mis amigas por la depresión. No deje que el luto o la soledad lo aíslen por completo. Mantenga amigos, vecinos, comunidad. Esas conexiones son su red de seguridad. Quinto, documente todo. Cuando empecé a desconfiar, empecé a anotar conversaciones, a guardar mensajes, a hacer registros. Esa documentación fue crucial para construir el caso contra Javier. Si sospecha que está siendo explotado o manipulado, empiece a documentar inmediatamente. Sexto, busque ayuda profesional al primer signo de problema. No espere hasta estar acorralado. Abogados, trabajadores sociales, organizaciones de protección a personas mayores, todos están disponibles para ayudar. Utilice esos recursos sin vergüenza y sin miedo. Séptimo, conozca sus derechos. En toda España y en la mayoría de los países hay leyes fuertes que protegen a las personas mayores contra la explotación, el abuso y la negligencia. Usted tiene derecho a la autonomía, a la dignidad, al control sobre su propia vida. Nadie puede quitárselo sin un proceso legal apropiado, e incluso en esos casos, usted tiene derecho a representación y defensa. Octavo, y quizás lo más importante, no tema denunciar a familiares. Sé que es lo más difícil del mundo. Denunciar a su propio hijo, a su propia hija, a alguien que usted crió y amó, parece una traición impensable. Pero recuerde, ellos la traicionaron primero. Y denunciar no es venganza, es protección. Es justicia. Es impedir que le hagan a otras personas lo que le hicieron a usted. Desde que mi historia se hizo pública, me han invitado a hablar en centros comunitarios, grupos de apoyo a personas mayores,
incluso en conferencias sobre los derechos de las personas mayores. Siempre acepto, porque cada charla, cada historia que comparto puede salvar a alguien de pasar por el infierno que yo pasé. En una de esas charlas, en Alicante, una mujer de unos 80 años se acercó a mí al final. Estaba llorando y me abrazó fuerte. Mi hija está haciendo exactamente lo que hizo su hijo, susurró. Empezó hace 3 meses, después de que mi marido murió. La amabilidad repentina, la insistencia en ayudar con mis finanzas, las sugerencias de que estoy confusa, de que necesito a alguien que me cuide. Yo creía que me estaba volviendo loca, que la soledad me estaba volviendo paranoica, pero su historia me mostró que no estoy loca. Estoy siendo manipulada. Le di el teléfono del doctor Ramos y de otros abogados especializados que conocí a través de este viaje. Le di el contacto de Sofía, que ahora trabaja ayudando a víctimas de explotación financiera. Le di toda la orientación y el apoyo que pude. 3 meses después, me llamó. Se había protegido, había documentado todo, había buscado ayuda legal. Su hija retrocedió cuando se dio cuenta de que su madre estaba alerta y protegida. No llegó a los tribunales como mi caso, pero la mujer salvó su patrimonio, su dignidad y su autonomía. Usted salvó mi vida, me dijo. No solo mis ahorros, sino mi vida. Porque si hubieran logrado declararme incapaz, encerrarme en alguna institución, quitarme todo, yo no habría sobrevivido, me habría rendido. Así que gracias. Desde el fondo de mi corazón, gracias. Es por momentos como este que sigo luchando, sigo hablando, sigo compartiendo mi historia incluso cuando duele revivir aquellos días terribles en Barcelona. Recientemente, descubrí algo que trajo una pequeña paz a mi corazón. El investigador, que siguió trabajando en el caso incluso después de la condena de Javier, encontró evidencias de que Miguel lo sabía. No todo, no los detalles específicos del plan de Javier, pero sabía que algo estaba mal. En los últimos días de su vida, Miguel había alterado su testamento en secreto, sin decírmelo. Había dejado instrucciones específicas de que, en caso de cualquier intento de declararme incapaz, un fondo especial que él había establecido se usaría exclusivamente para mi defensa legal. Había dejado cartas para el doctor Ramos, para algunos amigos de confianza, alertando sobre posibles problemas futuros. Marcia, decía la carta, en su caligrafía temblorosa pero reconocible, si estás leyendo esto, es porque lo peor ha sucedido y ya no estoy aquí para protegerte. Perdóname por no haberte contado mis sospechas sobre Javier. No quería creerlo. No quería manchar tus últimos momentos conmigo con la desconfianza de nuestro propio hijo. Pero me di cuenta de cambios en él. Vi avaricia en sus ojos. Oí conversaciones que él creía que yo no comprendía debido a los medicamentos. Ya no es el niño que criamos. Se ha transformado en algo que no reconozco. Por favor, sé fuerte. Lucha. No dejes que te quiten nada de lo que construimos juntos. Y sabe que, donde quiera que esté, te estaré protegiendo siempre. Te amo hoy y por la eternidad. Tu Miguel. Lloré durante horas cuando leí esa carta. Lloré por el dolor de Miguel, por haber cargado esa sospecha solo en sus últimos días. Lloré por su bondad, por haber intentado protegerme aún estando tan débil. Lloré por nuestro amor, que ni la muerte pudo disminuir. Pero también sonreí, porque Miguel me había conocido profundamente. Había conocido mi fuerza, incluso cuando yo misma la había olvidado. Había confiado en que yo sería capaz de luchar, de vencer, de sobrevivir sin él. Y lo había hecho. Por él, por mí, por todos los años que compartimos, yo había luchado y vencido. Hoy, cuando miro hacia atrás en aquellos días terribles en Barcelona, los veo de forma diferente. No solo como una traición, un intento de robo, un plan cruel. Los veo como una prueba de fuego, una tormenta que me obligó a descubrir fuerzas que no sabía que tenía. Aprendí que el luto no te debilita, te hace vulnerable, sí, pero también puede hacerte más consciente, más cauteloso, más preparado para proteger lo que queda. Aprendí que la edad no significa fragilidad, que 75 años no son sinónimo de incompetencia. Aprendí que la familia no es siempre un puerto seguro, que a veces los mayores peligros vienen de dentro de nuestras propias casas. Pero también aprendí sobre la bondad. Sofía, una desconocida que me salvó sin esperar nada a cambio. El doctor Ramos, que trabajó incansablemente no solo por el dinero, sino porque genuinamente se preocupaba.
todos los extraños que me escriben, que comparten sus historias, que me agradecen por haber tenido el coraje de hablar. Aprendí que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo el mundo ha conspirado contra ti, hay luz, hay ayuda, hay esperanza. Y aprendí que la mayor venganza contra aquellos que intentan destruirnos no es el odio o la represalia, sino sobrevivir, prosperar, vivir plenamente a pesar de todo lo que intentaron hacer. Cada día que me despierto feliz, cada flor que planto, cada persona que ayudo, es una victoria sobre Javier y todos los que son como él. Ayer estaba en el mercado comprando verduras para hacer una sopa. La vendedora, una señora que conozco desde hace años, comentó lo bien que me veía, cómo mis ojos habían recuperado el brillo que ella creía que había perdido para siempre tras la muerte de Miguel. Marcia, dijo, sosteniendo mi mano por un momento. No sé exactamente lo que pasó, pero sé que pasó por algo terrible. Y sé que usted es una de las mujeres más fuertes que he conocido. Siga así, siga luchando, siga viviendo. El mundo necesita mujeres como usted. Sus palabras me acompañaron durante todo el camino de vuelta a casa. El mundo necesita mujeres como yo, no perfectas, no sin cicatrices, no invencibles, sino supervivientes, luchadoras. Mujeres que se niegan a ser víctimas, que transforman el dolor en propósito, que usan sus heridas para ayudar a sanar a otras personas. Si ha llegado hasta aquí en esta larga historia, gracias por escuchar, gracias por interesarse. Y si está pasando por algo similar, por favor, sepa que no está solo. Hay miles de nosotros, supervivientes de explotación familiar, de manipulación, de intentos de robarnos no solo nuestro dinero, sino nuestra dignidad, nuestra autonomía, nuestra propia identidad. Y estamos aquí, creando redes de apoyo, compartiendo recursos, ofreciendo nuestra fuerza a aquellos que todavía están en medio de la tormenta. Usted no tiene que luchar solo, y no tiene que avergonzarse. Ser víctima de alguien que ama no es debilidad, es tragedia. Pero sobrevivir a eso, luchar contra eso, vencer a pesar de todo, eso es pura fuerza. Así que, si está leyendo esto y reconoce su propia historia aquí, permítame decirle, usted puede hacerlo, puede escapar, puede luchar, puede vencer. No será fácil, habrá noches llorando, días de miedo, momentos en los que querrá rendirse, pero siga adelante. Siga adelante porque su vida vale la pena, su libertad vale la pena, su dignidad vale la pena. Y cuando gane, cuando esté al otro lado de esa tormenta, use su historia para ayudar a otros, porque así es como transformamos la tragedia en triunfo, el dolor en propósito, la victimización en victoria. Tengo 75 años, soy viuda. Fui traicionada por mi propio hijo. Casi pierdo todo lo que tenía, pero sobreviví. Y no solo sobreviví, prosperé. Esta es mi historia, esta es mi verdad. Y se la ofrezco a usted como un mapa, una guía, una luz en la oscuridad que tal vez esté atravesando ahora. Usted no está solo, y es mucho más fuerte de lo que imagina. Nunca lo olvide. Por favor, comparta su historia en los comentarios de abajo. Si usted o alguien que conoce ha pasado por algo similar, hablar sobre ello puede ayudar a otros a reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Juntos podemos proteger a nuestra comunidad de personas mayores contra aquellos que los ven como presas fáciles. Su voz importa, su historia importa, y usted importa.